Bien, hoy día vamos a conversar con el doctor Víctor Zamora, exministro de Salud, sobre el tema de la depresión. Asunto que ya habíamos tocado anteriormente, incluso hemos participado de algunas de sus actividades. Hay un libro que ha presentado Gobierna, titulado Estado situacional de la depresión en el Perú, cómo se comporta la depresión en el país, a cuántos afecta y con qué contamos para combatirla. Aquí incluso en Pulso Informativo en su momento hemos entrevistado al doctor Bromley, que es un especialista en el tema, es un psiquiatra, no necesito decir más, y nos ha dado muchas luces en relación al asunto. Entonces hoy día con el doctor Zamora, si nos alcanza el tiempo, hablaremos también un poquito del tema del COVID, pero lo invitamos principalmente para que nos hable de cómo estamos manejando la depresión en el Perú, qué dicen los números, qué están diciendo las cifras. Es más, Gobierna ha desarrollado una suerte de conversatorio, ha convocado a la prensa y todo aquello hace ya varios días atrás, justamente para hablar de ese tema que es motivo de preocupación de todos los peruanos. Pero claro, el tema no debe quedar en preocupación. Ya al Estado, o quienes administran el Estado, son los llamados a ver qué hacemos frente a esta figura, frente a este tema que abarca y mucho el tema de la salud mental. Muy bien, ya estamos con el doctor Víctor Zamora, exministro de Salud. Doctor Zamora, ¿cómo está? Muy buenos días. Muy buenos días, encantado de estar en tu programa. Es un placer tenerlo, doctor. Cuéntenos, ustedes desarrollaron una actividad hace algunos días sobre el tema de la depresión. Sí, efectivamente, nosotros en realidad lo que hicimos fue presentar una publicación, ¿no?, que es el estudio situacional de la depresión en el Perú, ¿no? Es un estudio innovador en el sentido de que no solamente mide cuánto afecta a la población la depresión, que son cifras verdaderamente que llaman a la reflexión y a la acción, sino que también nos hemos dedicado a medir cuál es la respuesta del Estado frente a este problema, en recursos humanos y en medicamentos. Entonces los hallazgos son reveladores. Si yo le dijera, por ejemplo, que usted tiene que operarse de una apendicitis, usted dirá, bueno, entonces eso significa que voy a parar como una semana entre que me operan, me restablezco, pasará el dolor, 15 días. Perderé 15 días por la operación, si no hay problemas. La depresión nos hace perder entre 9 y 12 años. Es una condición muy discapacitante porque quita el impulso vital de continuar con las actividades diarias, con la esperanza de tener un mejor futuro, ahora, con la creatividad. También hay escala, ¿no? Pero por supuesto, como en todo, hay leves, que son la mayoría, hasta muy severas, cuya complicación mayor es el suicidio, ¿no? La ideación suicida y efectivamente la muerte. Claro. A propósito del suicidio, yo le iba a decir, y claro, no es verdad si revisamos las cifras, que la pandemia ha originado el crecimiento de los suicidios, pero estamos viendo en algunas infografías que el problema del suicidio, el número de suicidios en el Perú es desde el 2017 más o menos. Efectivamente. Subió el 2018, subió el 2019, el 2020 como que se paraliza un poquito, pero otra vez el 2021 y ahora también en este año. Sí, eso puede deberse a dos razones convergentes. La primera, que efectivamente la salud mental se está deteriorando cada vez más en el Perú y la respuesta no es efectiva por varias razones. Una es la pandemia. ¿No? Pero antes de la pandemia existe un alto grado de disociación entre lo que es nuestra expectativa de ser y lo que podemos ser, ¿no? Es una sociedad de consumo que nos genera ideación de que nuestra vida real es muy distinta a la que debiera ser, la que nos venden los medios. Eso genera un enorme grado de frustración. Por eso la pandemia, la depresión afecta básicamente entre los 14 y los 45 años de edad, ¿no? Es en la adolescencia, la juventud y la adultez temprana, en la cual uno expande sus posibilidades de crecer, pero se ve limitado por el entorno de pobreza, limitación general. Más aún, había una estadística que decía de 18 a 29. Claro, ese es el grueso. Ese es el grueso. Y dentro de ese grueso, bueno, la segunda condición convergente es de que nuestros sistemas de registro han mejorado.
se registra mejor la condición depresiva. Otro elemento que hay que destacar es de que la depresión afecta más a las mujeres que a los hombres, ¿no? Esto se debe a dos razones igualmente. Las mujeres tienden, no solamente viven una condición que le genera mayor depresión que el hombre por las múltiples condiciones de género, sino también porque el hombre no acepta su condición depresiva y no busca necesariamente un servicio que lo ayude. Eso de sentirse depre, ¿no? El hombre es reacio por su condición autoimpuesta de ser el macho, ¿no? Claro. Entonces, eso le iba a decir, el machismo es un... El machismo, por supuesto, genera estas cifras. Sin embargo, cuando uno ve ya el suicidio, la ideación suicida es mayor en la mujer, pero el suicidio efectivo es mayor en el hombre. El hombre, cuando decide suicidarse, efectivamente lo hace, lo más peligroso, ¿no? La mujer como que... Sí, bueno, las razones son diversas, controversiales, pero eso es lo que nos muestran los datos. Muy bien, vamos un ratito a la pausa, Pero por doctor. supuesto. Vamos a regresar luego de la pausa para seguir conversando con el ex ministro de Salud, el doctor Víctor Zamora. Seguimos aquí en Nativa Nos Conecta, estamos conversando con el doctor Víctor Zamora, especialista en salud pública, pero además mi ex ministro de Salud, a propósito de este asunto de la depresión. Bueno, ya lo hemos escuchado en la primera parte de la entrevista, hablando de cómo es que el tema de la depresión se ha incrementado tanto en los últimos años. También hay estadísticas de suicidios, cómo es que el grueso que se da respecto de las edades es entre los 18 y 29 años. Y ahora tocaría preguntarle, doctor Zamora, que es un poco lo que creo que al final, antes de la pausa, usted ya lo mencionaba, ¿cómo estamos enfrentando desde el Estado este problema? Bueno, hay que reconocer que los últimos 15 años, especialmente los últimos 10, el Ministerio de Salud ha hecho un esfuerzo sustantivo, casi hasta convertirse en un ejemplo en América Latina y en el mundo, de desinstitucionalizar la atención de la salud mental. ¿A qué nos referimos? Antes se creía que cuando uno tenía un problema de salud mental, depresión, psicosis, esquizofrenia, adicción, tenía que ir al hospital psiquiátrico, ¿no? Y además hay un altísimo grado de estigma de reconocer que, bueno, uno es loco, digamos, ¿no? Pero durante estos últimos 10 años se han habilitado cerca de 215 establecimientos de salud comunitarios, centros de salud comunitaria de salud mental. Y eso es buenísimo porque se acerca la atención al barrio, al primer nivel de atención, ahí donde uno lo necesita y ahí donde puede acudir además con toda la familia, porque el problema de salud mental afecta al individuo, pero también al entorno más cercano. Ahí encontramos supuestamente a psicólogos y psiquiatras. Efectivamente, en estos centros de salud mental comunitaria se encuentran psiquiatras, psicólogos, asistentes sociales y un grupo de personas que lo asisten en la complejidad del problema de la salud mental. A pesar de este esfuerzo, la brecha de atención es enorme. Solamente el 30% de las personas que dicen haber tenido un problema de depresión han tenido la oportunidad de acceder a un servicio para poder ser vistos por un profesional y recibir su medicación si así lo necesita. O sea, 70% de la población peruana que dice haber tenido depresión no acude a los servicios de salud para atendérsela. ¿Cuántos servicios de salud dice que hay en el Perú? Bueno, alrededor de 200 centros de salud. ¿Cuántos debieran haber? Bueno, promedio. Nosotros tenemos 8.000 establecimientos de salud del primer nivel de atención. Todos ellos deberían tener capacidad para manejar la depresión en su estado leve e inclusive moderado. Debería ser habilitado la posibilidad de hacer telemedicina, porque fundamentalmente la depresión tiene dos mecanismos para ser asistido. Uno es la psicoterapia, que es una conversación profesional, guiada, para ver las raíces, las causas que generan la depresión, y el segundo, la ayuda de los medicamentos. Y los medicamentos necesitan una prescripción. Le pongo un ejemplo. Huancavelica, por ejemplo, es la región más afectada por la depresión, según nuestro estudio, y ellos tienen escasísimos recursos humanos. Un solo profesional de la psiquiatría en todo Huancavelica. San Martín, que el problema no es tan grave, igual, 1 millón de habitantes para un solo psiquiatra. Las brechas de recursos humanos para atender la salud mental en el Perú son enormes, hay que formar más profesionales,
Felizmente en los Pero profesionales hay que distribuirlos bien. hay que distribuirlos bien. Eso corresponde al Estado. Al Estado, por supuesto. Como en todo nuestro sistema de salud es precario, como lo hemos visto en el COVID, también lo es en la salud mental. Felizmente hay una producción importante de psicólogos que deberían ser utilizados más y mejor en el primer nivel de atención yo le para digo, atender este problema. Eso debiera hacerlo el Estado, pero ¿le cabe la responsabilidad a los gobiernos municipales, a los gobiernos regionales? Por supuesto, los gobiernos regionales no hay que olvidar que son responsables de la salud de su región y como tal ellos son los gestores de los servicios de atención. Cuando un gobernador decide construir un hospital y, por ejemplo, olvida de hacer centro de salud mental comunitario, está optando por abandonar el tratamiento de la depresión. Ellos tienen una responsabilidad en habilitar los servicios de salud para esta población. Y los municipios para generar espacios que rompan el circuito vicioso de la depresión. Espacios donde se pueda hacer deporte, socialización, espacios para la familia, para el desarrollo mental pleno, que no es solamente medicar, que no es solamente ver al psiquiatra, sino un entorno habilitante de una salud mental, valga la redundancia, sana. Bueno, estamos hablando del primer nivel de atención, ¿verdad? Usted decía, eso le capté, como que el primer nivel de atención ya está funcionando de algún modo. No estoy hablando del tema mental. No, Creo que sigue siendo un problema. Por supuesto. Nuestros 8.000 establecimientos de salud del primer nivel de atención, la gran mayoría de ellos del Ministerio de Salud y de los gobiernos regionales, no hay que olvidar que están en una situación de abandono. ¿Cuál es el problema? ¿Falta de plata? ¿Negligencia? ¿Indiferencia? ¿Cuál es el problema? Porque esto me acuerdo que desde el gobierno de Vizcarra se hablaba de que había que repotenciarlo. Por supuesto. Son cerca de 3 décadas de abandono, ¿no? La infraestructura en el 90% está en mal estado, 50% de los establecimientos de primer nivel no tienen médico, 30% de esos establecimientos de salud no tienen agua y desagüe. Los trabajadores de un centro de salud del primer nivel de atención, en una buena proporción, no tienen dónde lavarse las manos o hacer sus necesidades. Esas son las condiciones de abandono en las cuales se encuentra el primer nivel de atención. Por ello requerimos un shock de inversiones para levantar la capacidad de estos 8.000 establecimientos, eventualmente pagar un adicional a los profesionales que quieran trabajar en ese nivel y seguir construyendo. Necesitamos por lo menos 2.000 establecimientos adicionales para el primer nivel de atención. Y solamente si el primer nivel de atención se repotenciara, consideraría seguramente también el sistema de salud mental. Pero por supuesto, no solamente salud mental, sino normalmente uno que encuentra en la posta, la vacuna, el control prenatal, la nutrición, que son importantes, pero no son suficientes para ti, para mí, por ejemplo, si queremos hacernos un chequeo general, descarte de cáncer y tratar nuestra hipertensión, ver nuestra diabetes. Esos centros de salud de ese nivel no están lo suficientemente habilitados con los recursos para poder hacer esa atención. Además, tratar la salud mental, que es tan importante, ¿no? ¿Gobierna es una fundación, es una entidad privada? No, Gobierna es una entidad privada, es una empresa que se dedica a hacer estudios dentro de la salud, la educación y la protección social, y esta es nuestra tercera publicación referida específicamente al tema de salud, el estado de la depresión en el Perú. Es una publicación que ustedes la encuentran de manera gratuita en www.gobierna.com.pe. Basta dejarnos su correo electrónico y ustedes podrán descargar la versión completa, que tiene 300 páginas, donde tiene el informe y la metodología, y este informe que tiene 30 páginas, donde es el resumen de los principales hallazgos que tienen que ver con la situación actual, la cantidad de profesionales disponibles y sobre todo la disponibilidad de los medicamentos. Los medicamentos... A propósito de eso, disculpe que lo interrumpa, yo vi una nota de prensa de ustedes que hablaban de la falta de medicamentos, o sea, también ese era un problema, los pacientes no la encontraban. Asunto que se lo preguntamos al psiquiatra Carlos Bromley y él dijo que no era del todo cierto. ¿Cómo es el tema? Lo que pasa es que actualmente la guía de práctica, los médicos cuando atendemos usamos un instrumento que se llama la guía de práctica clínica. ¿Cómo hacer en nuestro servicio público para atender la depresión? Esa guía de práctica tiene su última actualización fue en el 2008 y por supuesto hay mucha ciencia y mucha evidencia desde el 2008 hasta acá que esa guía de práctica no recoge.
solo reconoce 5 medicamentos. Pero en el mercado privado uno encuentra una cantidad mayor de medicamentos que en este momento están siendo utilizados por las personas. Un medicamento antidepresivo de última generación puede llegar a costar hasta 22 días de salario mínimo vital. O sea, no está al acceso del común de nosotros los peruanos, pero no están dentro del Seguro Integral de Salud, ni tampoco dentro del subsidio de e-salud. ¿Por qué? Porque no están en la guía. Entonces hay una necesidad urgente de que el Ministerio revise esa guía, la actualice y eventualmente, en caso de que lo consideren necesario, incorporar nuevos medicamentos para que sean subsidiados por el SIS, e-salud o los seguros privados. Muy bien, nos quedan 2 minutos, doctor Víctor Zamora. ¿Podríamos brevemente tocar el tema del COVID? Pero por supuesto. El mandamás, digamos así, de la Organización Mundial de la Salud le ha dicho al mundo que pareciera que estamos ya al final de la pandemia. ¿Qué le sugiere eso a usted? Bueno, lo ha dicho en el sentido de que por fin el mundo ha alcanzado un nivel de muertes similar al inicio de la pandemia en marzo del 2020. Bueno, se cierra un ciclo, pero que no se va a cerrar adecuadamente, como lo dice el propio director de la OMS, si es que los gobiernos no aprenden de las lecciones de este desastroso fenómeno para la humanidad e implementan las medidas para cambiar su sistema de salud. En el Perú, por ejemplo, el sistema de salud no puede seguir siendo fragmentado, mal descentralizado, profundamente penetrado por la corrupción y además con débil gestión. Se debe empezar por unificar el sistema de salud, debemos crear el Sistema Nacional Único Público de Salud y, en segundo lugar, inyectarle recursos suficientes para mejorar la capacidad entre lo que hemos hablado del primer nivel de atención. En el proceso de la pandemia, Angela Merkel, cuando todavía era la autoridad en Alemania, pidió algunas veces perdón, incluso ante el Parlamento de ese país. ¿Usted asume que también cuando fue ministro de Salud cometió algunos errores? Pero por supuesto, ante los altísimos niveles de incertidumbre, pocas evidencias, nosotros tuvimos que tomar decisiones prácticamente en la oscuridad. Cometimos errores, pero ninguno de esos errores ha sido por mala voluntad o por desidia. Pusimos el mayor de nuestros esfuerzos para hacer lo mejor que podíamos hacer con el precario sistema de salud que teníamos y con las pocas evidencias. Efectivamente, el mayor de los errores creo que es que nuestra sociedad en su conjunto, expresada en sus diferentes gobiernos, ha dejado de invertir en la salud por un largo periodo de tiempo y eso tiene que ser revertido. Algunos dicen por ahí que Vizcarra y sus ministros en algún momento tendrán que responder a la justicia por los casi 300.000 muertos en el tema del COVID. Bueno, todos los funcionarios públicos somos sujetos a escrutinio durante nuestra gestión y posterior a nuestra gestión, y yo soy uno de los primeros en que pongo siempre mi tiempo y mis recursos y todas las evidencias que yo tenga a la mano para ser juzgado de acuerdo al contexto que nos tocó vivir. ¿Puede mencionar por lo menos 2 errores, digamos, en el marco de la lucha contra el COVID-19? Bueno, el primer error se cometió el 31 de enero del 2020 al haberle asignado solamente $1 millón, el equivalente a $1 millón para prepararnos frente a la pandemia. De ese $1 millón, de esos 3.600.000 soles que se le asignaron al primer plan de la pandemia, solamente se le pusieron 38.000 soles a la compra de pruebas moleculares. Cuando llegan los primeros casos de la pandemia, nosotros habíamos invertido 38.000 soles en pruebas moleculares y solamente teníamos un laboratorio. Después no tuvimos el tiempo para revertir esa situación tan mal preparada en la cual no se encontró la pandemia. ¿Un segundo error? Un segundo error creo que fue los temas comunicacionales, ¿no? Ante la incertidumbre, ante la falta de evidencias, la población esperaba que sus líderes le comunicaran asertivamente un solo mensaje. Puede haber sido equivocado, pero un solo mensaje. En algunos momentos creo que nuestra comunicación no fue lo asertiva y lo efectiva para que la población, que confiaba plenamente en nosotros, y lo cual agradecemos porque ha tenido efectos positivos, ellos necesitaban una comunicación de mayor y mejor nivel. ¿Usted cree que debiéramos seguir usando mascarillas? No, ya no. Los niveles de vacunación alcanzados nos permiten decir con confianza que en los espacios públicos abiertos no se debe usar mascarilla y en los espacios públicos cerrados
yo creo que aquellas personas que no se han vacunado todavía deberían utilizar su mascarilla para protegerse ellos y proteger a los demás. Doctor, ha sido muy amable. Muchas gracias por su presencia. Muchísimas gracias. Muy gentil. Ha sido el exministro de Salud, el doctor Víctor Zamora.